Buen día, profesora. El día de hoy le vamos a comentar brevemente sobre lo que ocurrió en la crisis económica del 2008 en Estados Unidos. Nuestro grupo se conforma por mis compañeras Angie Vargas, Nicole Ureña y mi persona, Kylie Solís. Primeramente, debemos iniciar definiendo qué es una crisis económica. Bueno, estos son periodos caracterizados por una significativa desaceleración económica, altas tasas de desempleo y turbulencia financiera. Algunas de las principales causas para que ocurra una crisis económica vendrían siendo las decisiones erróneas tomadas por las autoridades monetarias, el desequilibrio en el sector inmobiliario, el riesgo por parte de los inversionistas y el rápido aumento de las tasas de interés. Algunas de las consecuencias vendrían siendo una disminución en los salarios de las personas, una reducción en el poder adquisitivo, la afectación en la estabilidad laboral, en el sector de la educación, la salud, las relaciones sociales y también la seguridad económica. Ahora bien, en esta sección se comentará un poco sobre qué sucedió durante la crisis económica del 2008 en Estados Unidos. Primeramente vamos a revisar lo que sucedió en sí y posteriormente nos vamos a ver cómo esto se refleja en gráficas. Entonces, iniciamos en el segundo semestre del 2008, cuando el mercado hipotecario de Estados Unidos colapsa. Y se volvió común escuchar sobre despidos masivos, cierres de empresas y una disminución económica en varios países, no solo en Estados Unidos. Algunas de las principales causas es, bueno, la crisis en el sistema hipotecario, eso es como la principal. Sin embargo, otras fueron el exceso de gasto y endeudamiento por parte de los ciudadanos estadounidenses, el riesgo más elevado que tomaron algunos inversionistas. Después tenemos los términos de préstamos subprime. Esos fueron hipotecas de alto riesgo diseñadas para personas de bajos ingresos con un mayor riesgo de incumplimiento en comparación con otros tipos de créditos. Estos fueron dados frecuentemente en el 2008 a personas de poco poder adquisitivo con unas tasas de interés absurdamente altas, haciendo que para estas personas fuera sumamente complicado poder llegar a financiar estos préstamos, lo cual pues también contribuyó al endeudamiento de entidades financieras. Después tenemos la sección del aumento de la deuda total, en donde el gobierno decide vender bonos principalmente de a 5 y de a 30 años con el propósito de disminuir su endeudamiento, con la metodología de vender bonos para pagar otros préstamos que ya eran existentes, por así decirlo. En el área de la pobreza tenemos que los precios de los alimentos aumentan. Esto deriva de desnutrición y otros problemas de salud que obviamente por el bajo poder adquisitivo de las personas en el momento de la crisis, pues era muy difícil acceder a servicios de la salud. Y después también tenemos la incapacidad de las personas para trabajar y ganar ingresos. Y esto se ha reflejado en el índice de desarrollo humano. Este índice son indicadores utilizados para medir el desarrollo económico del país mediante un análisis de la salud y la educación y los ingresos de las personas. Ahora bien, aquí tenemos algunas gráficas, por ejemplo, el índice de desempleo, en donde se puede ver una caída por ahí del 2006, 2007, 2008. Y esto se debe a la quiebra de importantes entidades financieras y como consecuencia una clausura de empresas, resultando en un elevado número de despidos, como se mencionaba anteriormente. Y después tenemos dos gráficas adicionales, una que es del índice mercado de la vivienda y otra la cantidad de ventas de casas nuevas. Y en ambas gráficas se puede observar como en un periodo aproximadamente del 2008 como hasta el 2011 disminuye, el índice totalmente disminuye y la cantidad de casas vendidas nuevas también. Y no es aproximadamente como hasta el 2012-2013 que empieza en aumento una vez más a tratar de nivelarse. Eso es un reflejo de que el sector inmobiliario cae y la mayoría de las personas se encontraban en una muy mala posición financiera, lo que no les permitía realmente invertir en lujos o cosas que no fuesen una necesidad. Después tenemos lo que viene siendo los bonos del gobierno. Como se puede observar en las gráficas, hay un aumento en el rendimiento de los bonos en la época del 2008 y eso es como se mencionaba anteriormente debido a las deficiencias en la regulación
y la supervisión del sistema financiero, y es entonces que el Estado decide vender bonos con la intención de salir de su endeudamiento. Ahora bien, tenemos otros factores que también influyen en esta crisis económica del 2008, como por ejemplo el índice de la confianza del consumidor, que en esta gráfica se puede reflejar como la confianza en el 2008 disminuye y hay una estabilidad durante los siguientes aproximadamente 3 años, y no es hasta el 2012 que se empieza a aumentar esta confianza. Eso es porque, bueno, se estima que las entidades bancarias se confiaron demasiado, las personas también confiaron demasiado en las entidades financieras, dieron todo su dinero y pues finalmente las cosas no salieron como todos esperaban, además de los gastos irracionales antes de la crisis, porque antes del 2008 se puede ver como el índice de la confianza del consumidor realmente está bastante alto, y esto se considera un reflejo de que las personas realmente hacían gastos innecesarios o irracionales, y no es hasta el 2008 que las personas empiezan a ser un poco más recelosas con su dinero. Después, en el índice de desarrollo humano en Estados Unidos, se puede ver como hay pues un estancamiento, por así decirlo, durante la época del 2008, y esto está estrechamente relacionado con la pobreza, pues en periodos de crisis económica los ingresos de las personas disminuyen, lo cual también se comentaba anteriormente. Y finalmente tenemos lo que vendría siendo la balanza de pagos en Estados Unidos, en donde claramente se ve una disminución por ahí del 2006, que todavía se mantiene inestable durante los años de la crisis, y no es tal vez como hasta el 2009 que se empieza a aumentar esta balanza de pagos. Y de esto también está relacionado con la pérdida significativa de las inversiones tanto nacionales como extranjeras, porque obviamente las personas no iban a invertir en un periodo de crisis económica. Y también a la desaceleración del consumo privado o gastos del consumidor. Yo continuaré explicando los antecedentes de la crisis del 2008. Bueno, en primera instancia tenemos la crisis de 1929, mejor conocida como la Gran Depresión. Esta crisis es originada en Estados Unidos, es la crisis más larga y de mayor profundidad de la historia. Bueno, esta crisis se resume en la caída de precios de la bolsa de valores de Wall Street, provocando la ruina de muchos inversores, masivos cierres, tanto de empresas pequeñas como grandes y de bancos. Seguidamente está la burbuja.com, que bueno, en esta se creó un veloz aumento de precios de las acciones. También se creó la caída del índice bursátil Nasdaq, que era de los índices más importantes en el país. Em, Provocó un rápido crecimiento en los valores económicos de las empresas vinculadas a Internet específicamente, ocasionando que muchas pues quebraran o tuvieran que fusionarse entre ellas. Bueno, seguidamente tenemos el atentado del 11 de abril del 2001. Este suceso se resume en que un grupo de terroristas secuestra 4 aviones comerciales y bueno, 2 de ellos son estrellados contra las Torres Gemelas en el World Trade Center en New York. El tercer avión es estrellado contra el Pentágono en Washington, D.C. y el cuarto y último avión es estrellado en uno de los estados de este país, cuyo nombre es Pensilvania. Y pues este suceso generó incertidumbre, también mucho miedo a las personas y empresas. Las empresas optaron por reducir su consumo y su gasto también. Entonces, pues en resumen, evitaban endeudarse para generar un ahorro o como una bolsita, básicamente un ahorro, para tener una mayor liquidez para un futuro incierto y poder sobrepasar este suceso. Continuamos con el nivel bajo de las tasas de interés. Durante el 2001 y el 2004, la Reserva Federal de Estados Unidos redujo las tasas de interés a niveles muy, muy bajos, como motivo para incentivar el consumo y que la economía creciera. Bueno, aquí traemos también las consecuencias de esta decisión tomada de las bajas tasas de interés.
Bueno, al estar tan bajas las tasas de interés, las personas se acercan a los prestamistas y piden por préstamos hipotecarios. Los prestamistas aprueban estos créditos y pues en un pequeño resumen lleva a lo que conocemos como las hipotecas subprime, que bueno, estos son créditos con una alta posibilidad de que no sean pagados, ya que muchas de estas personas o familias que pedían estos préstamos poseían una capacidad de pago limitada. Y bueno, estos préstamos, una de las características que poseían es que tenían una tasa variable. Entonces quiere decir que cuando la tasa bajaba, la cuota por pagar también bajaría y viceversa. Cuando la tasa subía, la cuota por pagar pues iba a aumentar. Y pues así es como se da el crecimiento de la burbuja inmobiliaria. Continuaré con el contexto del país de los últimos 5 años en el periodo del 2003 al 2008. En primera instancia, bueno, durante el 2000 y el 2003, las finanzas del gobierno estadounidense se ven gravemente deterioradas. Aquí los gastos pues aumentaban, los ingresos disminuían. También se vio levemente afectado por la guerra en Irak. En 2004, la Reserva Federal de Estados Unidos comenzó un ciclo de alzas en las tasas de interés. Bueno, este porcentaje estaba en un 1% y decidieron aumentarlo a 5,25%. Y pues se recuenta históricamente que no había estado en su nivel más bajo desde la década de los 50. Bueno, durante el 2005 y el 2006, el alza del costo de crédito comenzó a impactar el mercado inmobiliario, la construcción de casas cayó y pues al mismo tiempo que el precio de las casas se iba reduciendo, mientras que los créditos subprime comenzaban a tener sus alzas y a hacerse cada vez más grandes de mercado. En 2007 es donde se comienzan a manifestar las primeras señales de la crisis hipotecaria, mientras que los precios de las casas pues seguían cayendo. Para marzo de este mismo año, la empresa New Century, que era una de las prestamistas subprime más grandes de Estados Unidos, fue suspendida del mercado accionario. Esto debido al temor de que se declararan bancarrota. Sin embargo, un mes después, como se predijo, se declara en bancarrota y pues se hizo un estudio aproximadamente de que se recortaron aproximadamente 3.200 empleos y pues con la quiebra de esta empresa consigo trajo pues la quiebra seguidamente de otras empresas, bancos hipotecarios, empresas de financiación y pues demás. Continuaremos con las gráficas. La primera gráfica es sobre el déficit fiscal del periodo del 2000 al 2012. Bueno, como se logra apreciar en esta gráfica, gran parte de ella está en números negativos. Sin embargo, su más grande baja se da durante el 2007, 2008 y 2009. Y los principales actores del desplome del déficit fiscal son, bueno, la crisis financiera ya anteriormente mencionada del 2008, las políticas gubernamentales aplicadas y pues también las medidas que utilizaron para rescatar las entidades financieras que estaban en quiebra. En la segunda gráfica, que es el Producto Interno Bruto, el pico negativo de este gráfico se aprecia durante el 2008-2009. Bueno, he dado ya las consecuencias de esta crisis, pero cabe resaltar el papel importante de todas las entidades que llegaron a la quiebra, con esto contribuyendo a los despidos masivos, disminuyendo el gasto del consumidor, ya que afectó a una gran parte de la población. Y bueno, para finalizar con el gráfico de las tasas de inflación, en 2009, una vez más, se logra evidenciar la gran afectación del país durante lo sucedido. También se evidencia que los consumidores y las empresas, por la incertidumbre, y el alto nivel de endeudamiento que poseían, contribuyen a la reducción de la demanda, esto llevando a que los precios bajen. Y pues del 2009 al 2010 se ve una
significativa alza, y esto es debido a la política implementada que yo quiero, bueno, las políticas implementadas, y yo principalmente quiero rescatar a la política fiscal expansiva, que bueno, esta consiste básicamente en una baja de impuestos y pues el aumento del gasto público por parte del gobierno para la creación de empleos y pues incentivar el consumo básicamente. Me presento, soy coloreña. Yo les hablaré sobre las políticas aplicadas en la crisis del 2008 en Estados Unidos. La crisis financiera estadounidense del 2008 fue una de las peores crisis económicas de la historia. El recuerdo de los atentados del 11 de septiembre del 2001 y la burbuja financiera de las .com estaban presentes en el momento de esta crisis, pero eso no evitó los precedentes que marcarían el inicio de una de las peores recesiones económicas en la historia. El gobierno de Estados Unidos implementó diversas políticas y medidas para estabilizar el sistema financiero y estimular la economía en el entorno para superar esta crisis. El gobierno introdujo un programa de rescate financiero, plan de rescate de activos en problemas, que proporcionó fondos para apoyar a los bancos y otras instituciones financieras. Se utilizó para comprar activos tóxicos, estabilizar el sistema financiero e inyectar la capital en los bancos. También se aprobó la ley Dodd-Frank como reforma financiera. Esta cambió el sistema normativo en diferentes áreas, como la protección de consumidores, restricciones a la negociación, calificaciones crediticias, regulación de los productos financieros, el gobierno corporativo, la divulgación y la transparencia. Además, se fortaleció la supervisión y regulación de las instituciones financieras para garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas en la industria. Se implementó un paquete de estímulo conocido como Ley de Recuperación y Reinversión estadounidense, que proporcionó cientos de miles de millones de dólares para diferentes tipos de proyectos como infraestructura, beneficios por desempleo, recortes de impuestos para impulsar la demanda, crear empleos y otros sectores estratégicos. La Reserva Federal de Estados Unidos implementó una política monetaria expansiva, bajando las tasas de interés a corto plazo, e implementó programas de compra de activos, como compras masivas de bonos del tesoro, títulos respaldados por hipotecas, con el objetivo de inyectar liquidez en el sistema financiero y mantener bajas las tasas de interés. También brindó apoyo financiero a las principales compañías automotrices como Chrysler y General Motors para evitar que se declararan en quiebra y por lo tanto la pérdida de empleos en la industria. Estas políticas y medidas contribuyeron a estabilizar el sistema financiero e impulsar la recuperación económica en los años posteriores de la crisis del 2008. Sin embargo, esto también generó debate y controversia sobre su efectividad e impacto a largo plazo en la economía y sistema financiero. A continuación les hablaré sobre la deuda total de los Estados Unidos. Esto incluye tanto la deuda del gobierno federal como la deuda de otros niveles de gobierno y las agencias gubernamentales. Esta se disparó durante y después de la crisis financiera del 2008. Algunas estimaciones de la deuda nacional de Estados Unidos alcanzaron los 10 billones de dólares en 2008 y aumentó en los años siguientes debido a los paquetes de estímulo, los rescates y las bajas tasas de interés, dado que el gobierno financiaba esas actividades a través de la deuda. La deuda total siguió aumentando. El paquete de estímulo de 2009, que ascendió a unos 787 mil billones de dólares, fue parte del aumento de la deuda nacional.
Continuamos con las conclusiones y lecciones aprendidas. Las conclusiones. La crisis del 2008 dejó una huella a largo plazo en la economía y a nivel mundial, con muchos desempleos y la caída de los precios de la vivienda. Esta crisis llevó a respuestas gubernamentales de todo el mundo que implementaron múltiples medidas. La recuperación fue gradual dada la importancia de la planificación a largo plazo en el sistema financiero. La crisis reforzó la idea de que la instabilidad financiera es fundamental para el bienestar económico. Los gobiernos y los reguladores deben adoptar medidas eficaces para garantizar la estabilidad del sistema financiero. La falta de educación financiera contribuyó a la crisis de las hipotecas de alto riesgo. La crisis también ha puesto de manifiesto la importancia de una gestión de riesgos, que los consumidores estén bien informados y comprendan los productos financieros que utilizan. Las lecciones aprendidas. Gracias a nuestra investigación se sabe que la crisis en un país como Estados Unidos puede tener repercusiones en todo el mundo, ya que la economía mundial está interconectada. De aquí se toma en cuenta la importancia de una regulación eficaz, la necesidad de una política económica en tiempos de crisis y la importancia de la estabilidad financiera. También se debe resaltar la ética y la responsabilidad. Estas lecciones siguen siendo pertinentes y siguen influyendo en la toma de decisiones y políticas en todo el mundo. Debido a esto, algunas instituciones tuvieron diferentes tipos de críticas por comportamientos codiciosos e irresponsables. De ahí el impacto que tuvo en la confianza de los consumidores, que la ha llevado a un mayor énfasis en todo lo que es la comunicación clara y responsable. Las lecciones aprendidas han influido mucho a la hora de tomar de decisiones de reformas regulatorias, ya sean políticas y económicas, en los años posteriores para mitigar los distintos riesgos y así evitar crisis en un futuro.